Bienvenidos, buenas tardes. Una pausa en esta transmisión especial de Cities for Life que comenzamos a las 8 de la mañana para hablar de estilos de vida saludables. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Incluso allí en el foro, que ahora a las 4:30 de la tarde tendrá la firma del documento político, como del pronunciamiento que se hace desde Medellín por la construcción de ciudades para y por la vida. Pues ahí hay un capítulo especial para las ciudades saludables y esta es una experiencia positiva que estamos compartiendo con estas 50, 60, 70 y punta de ciudades que nos acompañan en Cities for Life. Un abrazo para todos, gracias por estar aquí. Y aquí estaremos hasta las 4 de la tarde. Doctora Fanny Isabel, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Arrancando semana y muy contenta de estar con ustedes y de empezar pues en este horario que es distinto, pero nosotros sabemos que ustedes son muy fieles y que nos acompañan siempre, porque siempre les traemos temas muy interesantes. El de hoy yo sé que les va a gustar mucho para que ahora se preparen con sus preguntas. Estos horarios extraordinarios en Medellín Ciudad Saludable, bueno, no son tan raros ya para nuestros televidentes habituales. Ustedes saben que Telemedellín es el canal que refleja lo que pasa en esta ciudad y en esta región. Siempre que hay un gran evento, y este es tal vez el evento más importante del año, por lo menos uno de los más importantes, el canal está ahí acompañando los grandes eventos de ciudad y nosotros pues nos acomodamos al horario porque no queremos desampararlos ni un solo día hasta que termine este año. Tema interesante, importante, dice la doctora Fanny Isabel. Por supuesto, vamos a hablar de el vértigo. Mire, una de las causas más importantes de consulta donde el médico general no podría decir que el primero es la cefalea, el dolor de cabeza, sí. Y no sé si el segundo o el tercero, por ahí entre los más importantes, está el mareo, lo que conocemos habitualmente como el mareo. Entre más edad tenemos, como que más mareo nos da. Cuando los médicos evalúan la situación de los mareos, se encuentran que en un porcentaje muy alto, tal vez el 50%, es vértigo. Ese es el tema del día, de eso vamos a hablar hoy para entenderlo muy bien, para saber qué lo causa, cómo se trata, cómo se diagnostica. Y si usted tiene preguntas, es el momento hasta las 4 de la tarde para hacerlas porque viene el médico que sabe mucho de esto. Exactamente. La idea es que entonces podamos aprender a diferenciar qué es un mareo y qué es un vértigo realmente. Se dice que aproximadamente hasta el 75% de la población mundial en algún momento de su vida puede llegar a sufrir mareo. Mareo es esa sensación pues de inestabilidad, de que la persona se va a desmayar, de que tiene visión borrosa. Hay muchos síntomas ahí involucrados, pero el vértigo específicamente se habla entonces de una sensación de movimiento, una sensación ilusoria de que las cosas o de que el mismo paciente están en un movimiento de rotación constantemente. De dónde proviene, cuáles son las causas más frecuentes, cómo se debe tratar, en qué momento puede llegar a ser peligroso o se puede complicar. Todas esas son las dudas que vamos a resolver el día de hoy en compañía de nuestra especialista invitada. Y ya como ustedes lo están observando, apreciando en este momento, ya aparecieron en pantalla las líneas telefónicas. Eso significa que los mecanismos de participación se abrieron. Líneas telefónicas, redes sociales, correo electrónico. Gracias por ser tan fieles, por estar en la programación de Telemedellín y por pegarse de esta ciudad saludable. Bienvenidos, buenas tardes. Ilusión de movimiento o de giro del entorno, es decir, de las cosas que nos rodean o de nosotros mismos. De esa manera podríamos describir, que ya lo hacía la doctora Fanny Isabel, el vértigo, siendo la sensación de precipitación, como de caída al vacío, lo que más lo caracteriza. Cuando se hablan de las causas, uno encuentra que son muchos factores los que pueden generar el vértigo. De todo eso, para que ustedes lo aprendan bien y lo tengan en cuenta, vamos a hablar en esta tarde de Medellín Ciudad Saludable. Claro, Felipe, se han encontrado incluso hasta más de 300 causas que pueden generar el vértigo, o sea, es una lista inmensa, pero hay unos que son mucho más comunes y dentro de ellos entonces se citan algunas patologías, por ejemplo, como las infecciones en el oído, porque
uno de los órganos del equilibrio está en el oído, es el sistema vestibular, y ahora vamos a profundizar un poco más de eso, pero resulta que no todos los vértigos provienen de alteraciones en el oído, también se pueden producir por traumas craneales, por golpes en la cabeza, por hipertensión, por diabetes, por enfermedades como la esclerosis múltiple, además también por infecciones, pues obviamente dentro del oído, y por isquemias cerebrales, o sea, por algunos accidentes cerebrovasculares donde se obstruyen algunas arterias que llevan el flujo al cerebro, y eso también lo puede producir, incluso también medicamentos. Por eso aquí hablamos tanto de no automedicarse. Hay medicamentos muy comunes que pueden llegar a producir vértigo. Es un médico, uno adicional a quien nos acompañará esta tarde en Medellín Ciudad Saludable, nos va a hacer unas recomendaciones muy específicamente, además de descripciones del vértigo y demás, de ese asunto de no automedicarse, porque es una causa común y frecuente en el asunto del vértigo. A mí no me ha tocado y a mí no me ha dado, pero quienes lo han padecido dicen que es una de las sensaciones más desagradables que pueden existir, altamente incapacitante, porque es que realmente no permite que uno se concentre en las actividades cotidianas. Es muy molesto y genera unas sensaciones muy malucas entre los pacientes que sufren vértigo. Sí, señor, genera una incapacidad no solamente física, sino también emocional. O sea, el paciente se siente en muy malas condiciones, debe guardar un reposo, que ahora te vamos a hablar de eso, no tiene que ser un reposo absoluto, debe ser un reposo relativo, pero generalmente el paciente se siente muy mal porque hay síntomas que lo acompañan, como las náuseas, el vómito, la sudoración, esa sensación de desmayo, que obviamente van a hacer que su vida cotidiana y que sus tareas diarias pues se realicen con mucha dificultad. La buena noticia pues es que no solamente hay medicamentos como estamos acostumbrados a escucharlo, tengo vértigo y me mandaron unas pastillas que incluso me dan mucho sueño, entonces se cambia un problema por otro. También hay otro tipo de tratamientos, otro tipo de rehabilitaciones que vamos a conocer el día de hoy. Hay muchas opciones entonces para aquella persona que tiene vértigo, y obviamente acompañado de los estilos de vida saludables. Es importante, doctora Fanny Isabel, bueno, y usted me lo dirá, o incluso nuestro invitado de hoy, que debe considerarse que no es estrictamente una enfermedad como tal, sino el síntoma de que algo está pasando, de que algo está fallando y que es necesario revisar, auscultar, buscar un poquito más, saber realmente de qué se trata para tratar directamente lo que está generando ese vértigo. Si quieren participar hoy en Medellín Ciudad Saludable, nos llaman 441-2100. Recuerden que esa es la línea local, que esa se puede utilizar para el Valle de Aburrá, para el Oriente Cercano, y hay una línea nacional, además gratuita, no vale un peso marcar por ahí, que es la 018 041 40 99. Claro, y para quienes nos siguen por redes, recuerden que también tenemos nuestra página en Facebook, Salud Medellín, así nos encuentran, nuestro Twitter, que es @saludmedellín, y un correo interno por si de pronto quedan preguntas pendientes sobre este tema o cualquier otro tema de salud, que es medellínsaludable@telemedellin.tv. Por allí también nos podemos comunicar. Por favor, con confianza. Esos mecanismos de participación son para ustedes, esas líneas, esas redes sociales, ese correo electrónico es un mecanismo que diseñamos incluso mucho después de haber empezado el programa, porque dijimos que busquemos un medio que nos permita contacto más directo, que no sea la presión del directo, llamar y de una vez salir al aire o tener que escribir a ver si de pronto ven o no ven o si se toma un tiempo más, nada, reposadamente, tranquilamente sobre cada uno de estos temas o lo que consideren ustedes les podamos ayudar, desde la construcción de estilos de vida saludables y de lo que constituye una ciudad saludable. Les hablé que hay un segundo médico, uno viene a acompañarnos, a atendernos, a responder nuestras preguntas y las inquietudes que ustedes tengan, pero hay un segundo médico que consultamos para detallar mucho más este tema, es el doctor Juan Diego Hernández, audiólogo clínico, especialista en rehabilitación vestibular, y va a participar varias veces con nosotros de aquí a las 4 de la tarde. En este primer segmento con el doctor Juan Diego conversamos de qué es el vértigo, cuáles son los síntomas, cómo son los tratamientos, y compartimos con ustedes esta conversación con el doctor Juan Diego Hernández. No solamente el oído sirve para la función auditiva, también tiene algo que se llama la función vestibular. El vértigo son alteraciones del sistema vestibular que están íntimamente ligadas con el oído, con la relación visual, y esta información cómo me llega al cerebro, y el cerebro cómo influye en los procesos de equilibrio y de coordinación de la persona.
El vértigo regularmente es la sensación subjetiva de que el mundo te está dando vuelta, de que los objetos no los puedes controlar porque te están volteando, y le produce náuseas, sudoración fría, vómito y mucha inestabilidad. Regularmente es muy recurrente en pacientes adultos de 55, 60, 70 años, sobre todo de género femenino. Los tipos de vértigo más comunes son vértigo posicional paroxístico benigno. Dentro de estos sacos hay unos carbonatos de calcio. Estos carbonatos de calcio siempre están metidos dentro del sacro del utrículo. En algunas ocasiones, cuando generamos un vértigo, estos otolitos salen a contaminar alguno de estos canales semicirculares. A las 5 de la mañana empiezo, horrible. Ando con unos mareos horribles, esta mañana me fui a levantar y yo era que me caía. También tenemos neuronitis vestibular, que son inflamaciones del nervio auditivo. Ya tenemos cinetosis, que son alteraciones del movimiento, la enfermedad del movimiento o lo que llaman la enfermedad del desembarco. El tratamiento básico, si estamos hablando de un vértigo posicional paroxístico benigno, es la rehabilitación de los otolitos vuelvan a caer donde tienen que estar. ¿Ya? Eso se hace reposicionamiento canalicular, se llama. Es simplemente tirar tu cabecita atrás, hacer unos movimientos de cabeza para que los otolitos se integren nuevamente en la cápsula donde tienen que estar y no se me vuelvan a mover de ahí. A cualquier persona, en cualquier momento, regularmente de las edades que ya hablamos ahorita, le puede dar el vértigo, ¿cierto? En cualquier momento le puede dar. Lo más importante es tratar de ir donde el otorrino, y el otorrino regularmente siempre tiende a hacer la remisión a los rehabilitadores vestibulares para compensar y otra vez aliviar y poner en marcha a este paciente. Bueno, y escuchábamos a Juan Diego Hernández, él es audiólogo y nos hablaba de una parte muy importante, esa rehabilitación vestibular. Es fundamental en el tratamiento para la recuperación del vértigo, y nos mencionaba el vértigo más común, el paroxístico posicional, que es el que se produce con los cambios bruscos, con los movimientos de la cabeza, que incluso a veces el paciente puede estar dormido, voltea la cabeza de noche y le dice a uno: vea, doctora, el vértigo me despertó, todo me empieza a dar vueltas. Afortunadamente es un vértigo benigno y la mayoría, se dice que hasta el 95% de los vértigos se clasifican dentro de este. Los estamos esperando para que participen y juntos realicemos esta tarde del lunes en Medellín Ciudad Saludable. Invitamos de una vez al doctor Álvaro Hincapié Quintero, es otorrinolaringólogo y es nuestro invitado para esta tarde. Doctor Álvaro. Hola Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? hombre, ¿cómo está? Hola, doctor, muchas gracias por venir. Hace rato no lo veíamos por aquí, está como perdido, bienvenido. Pero muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que es tan importante para la comunidad, ya que es de suma importancia y de muy alta prevalencia. Este ejercicio de Medellín Ciudad Saludable siempre es pedagógico, entonces nosotros hacemos una introducción, definimos los temas, los contamos, pero siempre preguntamos qué es, para que el concepto quede muy claro y todos como entendamos muy bien. ¿Qué es el vértigo, doctor Álvaro? El vértigo, Felipe, está definido básicamente como una sensación ilusoria de movimiento. Casi que en el medio, en el entorno médico, ese término ya está muy definido, pero en la comunidad en general es muy confundido con otra cantidad de síntomas que se pueden asociar al vértigo o que pueden significar otro tipo de patología. Pero vértigo en sí es definido como la sensación de que yo giro o de que las cosas giran. Esa es la definición básica. Doctor, ¿y por qué es importante tratar este tema y hablar y que la gente pues aprenda a diferenciar cuándo puede tener un vértigo y cuándo debe consultar? Hablar de vértigo es importante porque la consulta por vértigo, como ustedes dijeron ahora en la presentación, que por cierto estuvo muy amplia y muy completa, es el segundo o el tercer motivo de consulta más frecuente en la consulta médica general, y no deja de ser entre los neurólogos, entre los otorrinos, entre los fisiatras, entre los ortopedistas. Ninguno de ellos, contando los otorrinos, tenemos
dejamos de tener algún tipo de relación con un paciente que tiene vértigo. Incluso los neurólogos nos remiten a nosotros muchos pacientes que tienen vértigo cuando descartan algún tipo de patología de origen central. Cuando hablamos de central estamos hablando básicamente del cerebelo o del tallo cerebral. Es una enfermedad muy incapacitante, es una enfermedad que produce un síntoma muy desagradable, discapacita al paciente, genera gran ansiedad en la familia, porque siempre la persona va a pensar que tiene algo grave. Y en el 80% de las veces la causa es benigna. Cuando decimos benigna no quiere decir que no sea cáncer, sino que es algo que se va a resolver muy seguramente en el futuro con un buen diagnóstico y un buen tratamiento de una forma espontánea. Doctor Hincapié, vamos a la sala, por favor. Doctora Fanny Isabel, bien Gracias. pueda, para que sigamos la conversación. Los televidentes, aquí estamos a la orden hasta las 4 de la tarde. Ah, bueno, ya empezaron a llamar. ¿Cómo nos alegra eso? Qué rico que sean tan fieles, tan juiciosos, y cómo nos encanta que aprovechen los espacios de Medellín Ciudad Saludable. Doctora Fanny Isabel, le concedo el honor de saludar. Gracias, muy querido. Vamos a saludar entonces a doña Miriam Gómez. Ella se encuentra en Boyacá Las Brisas. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo te va? Buenas tardes, doctor. Miriam, haznos un favor, bájale por favor el volumen a tu televisor para que no se nos sienta ese pitico que estamos sintiendo en este momento y además para que no se nos retrase la conversación. Te estamos escuchando. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor? Yo le quería preguntar al doctor que mi mamá es una persona que tiene 95 años. Ella está postrada en la cama, ¿me entiende? Y ella pues sufre de muchas enfermedades, doctor. Lo que le quiero preguntar es, cada que yo la voy a cambiar pues el pañal, ella se marea, se va como ligera, yo se va, ¿cierto? ¿Me entiende? Entonces uno la mueve y pues se demora para volver en sí. Al ratico ella vuelve y ya llora después de que vuelve en sí. Miriam, ¿alguna vez has consultado por esa razón con la mamá? Sí, inclusive ella tiene doctor acá en la casa, doctor. ¿Y algún medicamento o algo para ese síntoma? El médico de familia pues que la atiende a ella dice que eso es normal. Muy bien, Miriam. Muchas gracias, Gracias, por Miriam. llamarnos. Que por la edad que ella tiene, entonces, y por la quietud. Claro, muchas Ok. gracias, Miriam, por llamarnos. Doctor, si es eso cierto, entonces que entre más edad tenemos, más posibilidades de tener vértigo. Bueno, Miriam, muchas gracias por la llamada porque es un motivo de consulta que da para explicar cosas interesantes. Tu madre tiene 95 años, entonces tenemos una paciente de una edad avanzada con muy seguramente muchas comorbilidades. Muchas comorbilidades nos referimos a que puede ser una persona que tiene hipertensión, diabetes, algún trastorno renal, puede tener algo de trastornos cognitivos, como decimos, demencia senil, puede tener incluso inicios de una enfermedad de Alzheimer, y son personas que adicionalmente ya están postradas por diferentes motivos que no podríamos entrar en detalle cuáles son las causas, pero si está postrada en una cama y tienes que cambiarla, es una persona que no se defiende por sus propios medios y muy seguramente pasa largos periodos de reposo prolongado en una misma posición. Eso es un factor de riesgo cuando la levantas para que ella haga un cuadro de vértigo que llamamos vértigo posicional paroxístico. El vértigo posicional paroxístico es el vértigo que se da con los cambios de posición de la cabeza. Es el más común de todos los tipos de vértigo y el paciente generalmente siente que se va a morir porque siente que todo le está girando, siente que se va a caer del mundo, como dicen muchos. Y lo que hay que decirle en esos momentos cuando tu madre tenga esa sintomatología es que se tranquilice, que tú estás a su lado, que no se va a caer, que está en la cama, de que respire profundo, que no cierre los ojos, porque como de pronto vamos a ver en algunas diapositivas más adelante, esa sensación ilusoria de movimiento que hemos dicho desde el principio, que es de lo que se trata el vértigo,
es por un movimiento anormal que se da en los ojos, que llamamos nistagmus. El ojo empieza a moverse y empieza a mandar una información errónea al cerebro que le interpreta como un movimiento. O sea que mi mejor consejo para tu madre es que cuando le suceda eso, es que le digas que mire un punto fijo. Una cosa muy común que hago con algunos pacientes hospitalizados por largo tiempo es decirle al personal de enfermería que les coloque al frente de la cama un punto negro que pueden hacer con un marcador, pues en un pocillo, dibujan el círculo y lo rellenan de un color negro y lo pueden colocar en la puerta del baño, lo pueden colocar en la puerta del baño, lo pueden colocar al frente de la cama, al lado de la cama, de manera que cuando la paciente se maree pueda ver ese punto y obligar al ojo a quedarse quieto. Esto le podría servir a Miriam. Miriam podría hacer eso. Eso le puede servir a Miriam. Porque si la madre cierra los ojos, el movimiento ocular sigue solito su curso. O sea, el reflejo, que es automático, por un fenómeno que se da dentro de los canales del oído interno, pues va a proseguir su marcha como reflejo. Entonces, una medida importante es mirar un punto fijo. Perfecto. Entonces, el papelito con el punto negro para ayudar en el... Y que no cierre los ojos. Y que no cierre los ojos. Tenemos una nueva llamada, qué bueno pues que están tan animados con el tema, y es Mariana Machado y se encuentra en el barrio Calasanz. Buenas tardes, Mariana, bienvenida al programa. Sí, buenas tardes. Te escuchamos, Mariana. Sí, yo quiero preguntar, pues que yo tengo ocasiones pues en las que me siento así, que todo me da vueltas cuando estoy acostada y siento también las náuseas. Entonces es para saber pues si puedo relacionarlo con el vértigo, no sé. ¿Cuántos años tienes, Mariana? 33. Muy bien, muchas gracias por participar. Gracias. Doctor. Recuérdame los escritos. Mariana tiene 36 años y dice que le da es un mareo. 33 y tiene sensación de movimiento con náuseas. Bueno, pero una pregunta es si eso está asociado a los cambios de posición. No sé si siempre cuando uno evalúa a un paciente con mareo, porque aquí podemos distinguir dos cosas diferentes, es que ya tenemos muy definido cuál es la sensación de vértigo. Ningún paciente que llega al consultorio por la queja, digámoslo, grande de trastorno del equilibrio, porque dentro del término trastorno del equilibrio está metido el vértigo. El siguiente es el mareo. La mayoría de los pacientes consultan es por mareo. Y mareo es una situación muy diferente al vértigo. Muchas veces un paciente tiene un episodio de vértigo de corta duración, pero subsecuentemente permanece con una sensación de mareo. Hay que definir mareo. Mareo es una sensación como si tú fueras en un barco, como viene incluso del término mar, como si fueras en un barco, como si las cosas se te movieran, como para muchos es una sensación de aturdimiento, de embotamiento, pero el paciente realmente no siente esa sensación de pánico o de giro, que es lo que siente el paciente con vértigo. Lo de ella, si nos ajustamos a los datos que nos proporciona, puede tratarse simplemente de un mareo. Las causas pueden ser muchas. Pueden ser muchas las causas. Puede ser un cambio posicional que esté precedido antes por un vértigo, o puede ser una situación emocional, puede ser alguna medicación que esté tomando, entre muchas otras causas. Es muy difícil con tan poquitos datos saber realmente qué es lo que el paciente tiene. Lo más claro es de que el mareo y el vértigo pueden dar por múltiples causas. Tenemos definidas muchas causas, pero hay una cantidad de más o menos un 20% de causas que nunca vamos a saber cuál es la razón principal. Es un porcentaje alto. Y realmente el diagnóstico o sea, la aproximación más grande que hacemos en un paciente que tiene vértigo, mareo, la hacemos es evaluando y escuchando al paciente. Y con muy poquitos datos no podemos... Claro. El 90%. Muy bien. Vamos ahora nuevamente con el audiólogo Juan Diego Hernández. Ahora nos tiene unas recomendaciones sobre qué hacer en caso de un episodio de vértigo. Álvaro, ¿cuál es? ¿Qué hacer durante el primer episodio de vértigo? Supongamos que un día te levantaste
y empezaste a sentir que todo el mundo te empezó a dar vueltas. De pronto empiezas a sudar más fuerte, empiezas a sentir náuseas, una sudoración fría, fuerte, y todo el mundo te empieza a voltear. ¿Qué pasa ahí? Ahí tienes que respirar profundo. Tranquilo, tratar de mirar un punto fijo y esperar a que esa sensación de vértigo te empiece a bajar. Eso regularmente te demora entre 30, 40 o un minuto máximo. Llamas a alguien que te ayude a parar de la cama e ir inmediatamente a un centro de salud, a tu EPS, para que te evalúe un médico y en las posibilidades que te remita donde un otorrino para que te haga un estudio para mirar qué tipo de vértigo tienen o qué está pasando en ese sistema vestibular. Juan Diego Hernández, que hoy nos está acompañando también ayudándonos a desarrollar este tema de vértigo. ¿Es muy frecuente, la prevalencia es muy alta en nuestro medio, doctor Álvaro, del vértigo? Sí. Cuando uno se circunscribe a su consulta y a la consulta de otros especialistas, una patología que produce el 20 al 30% de su consulta como tal, y no solamente de su consulta, sino de todos los especialistas, y que es el tercer motivo de consulta entre los médicos generales y los servicios de urgencias, podríamos decir que es de alta prevalencia. Doctor, muy alta prevalencia. ¿Y cuáles son las personas que más riesgo tienen de sufrir vértigo? Digamos que eso depende de la patología a la cual nos estemos refiriendo. ¿Qué personas tienen más posibilidades de hacer un vértigo? Podemos decir que las personas ancianas tienen más probabilidad de hacer vértigo. A mayor edad, más probabilidad. A mayor edad hay mayor probabilidad de hacer vértigo, porque hay definitivamente un término que nosotros acuñamos que se llama presbivértigo, es un envejecimiento del sistema vestibular para poder compensar otros órganos que también nos contribuyen en el control del equilibrio. Recordemos que no solamente es el oído interno el que es de los principales reguladores del equilibrio, sino que también está el sistema visual, está el sistema articular y está el cerebelo. A nivel de todos esos órganos receptores hay un envejecimiento y podemos decir que la población anciana es la más, digamos, predispuesta a tener algún síntoma de inestabilidad en algún momento. Fuera de eso, son pacientes que tienen múltiples comorbilidades como la hipertensión, la arteriosclerosis, la diabetes. Son pacientes que tienen otras comorbilidades, como les decía ahora, trastornos cognitivos, de memoria, trastornos como la osteoartrosis, la osteoporosis, que contribuyen a que sean más propensas. Adicionalmente, son pacientes muchas veces polimedicados, y no hay que olvidar que muchos pacientes polimedicados, ciertos medicamentos son los causantes del síntoma como tal. Y tú le quitas ciertos medicamentos y el paciente tiende a hacer la mejoría. Bien, tenemos nueva llamada. Germán López, no me acuerdo en dónde está Germán. Buenas tardes, en Boston. Buenas tardes, Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero que todo, para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Y quiero consultar con el doctor y para decirle, yo siento, doctor, a veces que tengo un problemita como en los oídos, como aquellas chicharritas de Semana Santa que suenan por allá. Bueno, y fuera de eso me da como un pequeño dolor acá en el cerebro. A veces siento como la visión borrosa, pero no sé si es debido al problema de los oídos, o es del cerebro, o de qué se puede tratar, doctor. ¿Y se acompaña también de mareo, de esa sensación de movimiento? Sí, a veces que salgo así, como por ejemplo, salgo de aquí de la casa, salgo así donde hay mucha luz o tal cosa así, y voy caminando y siento como que siento la visión borrosa y siento como un pequeño mareo, y a la vez es una molestia acá como en la parte del cerebro atrás,
y es decir, siento como un malestar ahí y la visión un poco borrosa, Muy bien. Gracias, don Germán, por llamarnos. ¿Qué Bueno. le podemos recomendar? Ese es el, don Germán, es el típico paciente, gracias don Germán por llamar, es el típico paciente en el cual es donde uno recalca que es la historia clínica del paciente, el estar sentado frente a él y el intentar concretar qué es lo que siente para poder aproximarse a un verdadero diagnóstico. Él habla de un mareo, pero es un mareo indefinido. Muy seguramente sí sea mareo y no sea vértigo lo que tiene, porque el paciente que tiene vértigo casi que lo dice. Un paciente que tiene mareo, que es una sensación, como les dije ahora, de borrachera, de embotamiento, pues casi que hay que creerle. El paciente que tiene vértigo como tal, no estaría diciendo lo que le está diciendo. Lo identifica mucho más fácil. Lo identifica mucho más fácil y lo relata como una sensación de mucho estrés y de mucho pánico. Entonces, en don Germán tiene mucha patología que nosotros llamamos periférica, que tiene que ver con el oído, como es ese grillito que él dice, eso se llama tinnitus o acúfenos, muy seguramente tiene algo de pérdida auditiva, y estos pacientes hay que enfocarlos de que ese mareo, quizás haya tenido vértigo también en algún momento, sea secundario, juntando un montón de elementos adicionales que se tienen dentro de la clínica de cada patología, de que no vaya a tener una enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es otra de las causas importantes de vértigo en nuestro medio. Mencionamos ahora el vértigo paroxístico, que es el primero de todos, pero la enfermedad de Meniere también es importante. La enfermedad de Meniere se caracteriza generalmente en los pacientes por pérdida auditiva, tinnitus y mareo. Pues realmente no es mareo, es un vértigo, una sensación giratoria que dura unos minutos hasta media hora, 40 minutos. Es como lo único que le podemos decir con los datos que nos dice. Muy bien. Es el doctor Álvaro Hincapié, es otorrinolaringólogo, nos acompaña esta tarde en Medellín Ciudad Saludable. Estamos hablando de vértigo. Si tienen consultas, si tienen preguntas para el doctor Hincapié, las estamos esperando hasta las 4 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y regresamos al desarrollo del programa. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín con espacios llenos de vida. Nuestra nueva Medellín tiene 20 unidades de vida articulada UVA. Son nuevos espacios públicos creados en los barrios por el actual gobierno para la cultura, el deporte, la participación y la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Hoy en día se habla mucho de la gente que hace teletrabajo, pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus beneficios? Foros El Espectador, el Ministerio de Tecnologías, la Información y las Comunicaciones realizarán del 24 al 28 de agosto el Telework Week Colombia 2015. Durante esta semana, 100 empresas adelantarán jornadas de teletrabajo. Para medir realmente su impacto, publicaremos los resultados durante el foro a realizarse el 16 de septiembre en Medellín, con los conferencistas internacionales Rahaf Harfouch, experta en nuevos medios de comunicación, y Jason Fried de Basecamp. Cuando fuimos a los primeros controles prenatales, decían que nuestro bebé era un milagro. Después fue la primera ecografía y el doctor nos dijo, no es un bebé, son trillizos, son 3 bebés. Se supone que no podía ser mamá. Entonces, ver ahora 3 bebés, yo digo, Dios mío, ¿en qué momento? Agradecida con Dios, agradecida con Sabia Salud. Gracias a todos, porque al cuidarse y al cuidarlos, hacen que la salud sea natural. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
todos los días también tenemos mensaje de salud en el hogar. El de hoy nos enseña que mantener contacto periódico con los amigos, con las familias, con las personas cercanas es muy importante para nuestra salud mental. Recuerden que estas redes de apoyo hay que cultivarlas desde siempre porque más adelante las vamos a necesitar pues cuando estemos más solos. Continuamos hablando de nuestro tema de vértigo y tenemos mucha participación afortunadamente, incluso una llamada interna de doña Nuri Gallego que tiene 56 años y ella nos cuenta, doctor, que ya fue diagnosticada con vértigo, que el tratamiento que le enviaron es tomar un antihistamínico dinidrato, creo que es acostarse cuando tenga sus crisis, que cierre los ojos y que se acueste de lado, que ella no tiene una mejoría completa, que tiene estas crisis recurrentes y que le podríamos recomendar entonces. Ella nos recuerda cómo le inician las crisis. No, solamente nos dice que tiene 56 años y pareciera pues que fuera un diagnóstico de ya hace tiempo. Pensando que, para doña Nuri, pensando que la causa más común que tenemos en nuestro medio es el vértigo posicional paroxístico. Ese consejo está de pronto muy bien para una fase aguda de la enfermedad, en la cual el paciente, digamos, hay que premedicarlo, hay que darle un buen antihistamínico, muchas veces hay que ofrecerle benzodiazepinas, antieméticos, esteroides, es decir, drogas que supriman lo más rápido posible esa sensación tan displacentera que tiene. Pero el peor consejo es el reposo y el peor consejo es también decirle que cierre los ojos cuando esté mareada, porque como les dije ahora, si la causa más común es el vértigo posicional y es por un reflejo en el cual los ojos se mueven solitos y generan esa sensación ilusoria de movimiento, cerrar los ojos la va a empeorar. Y el uso de los antihistamínicos por largo tiempo lo que van a hacer es producir un tipo de sedación que va a evitar que ella se rehabilite y que los núcleos vestibulares, que son los que tienen que, digamos, retomar su función posterior, sea con la terapia o sea con medicación, se retrase aún más. Entonces no es el mejor consejo, más bien sería empezar a dar unas pautas, lo que llamamos medidas de higiene postural, para que ella evite que cuando mueva su cabeza o cuando haga ciertas actividades que le generen la crisis, sean un poco más suaves en intensidad y sean más espaciadas. Doctor Álvaro, en el esquema de tratamiento, ¿ustedes tratan los síntomas o logran prontamente como identificar las causas reales, más allá del vértigo, como síntoma para hacer tratamiento ahí, como en la enfermedad? Pues el objetivo inicial es intentar acercarnos con la herramienta que tenemos, que cada día está más depurada, y es la anamnesis e historia clínica del paciente, intentar acercarnos a cuál es el diagnóstico más probable que tiene el paciente. O sea, lo primero es eso. ¿Por qué? Porque es que estamos ante dos grandes posibilidades diagnósticas. Que el vértigo sea del 80% de las causas que son los benignos, o estamos ante un 20% de probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad grave a nivel cerebral. Más bien a nivel cerebral, pues como también puede ser cerebral, puede ser a nivel del cerebelo, pero en general estamos hablando a nivel del sistema nervioso central, que es lo que estamos hablando de enfermedades desmielinizantes, enfermedades vasculares hemorrágicas, oclusivas, tumorales, que son las que finalmente van, si no se diagnostican a tiempo y no se tiene una intervención, van a producir algún tipo de secuela permanente en el paciente, y ahí es donde más se preocupan los pacientes y es lo que más genera ansiedad. Incluso en el médico no está tratando un trastorno que es el 20%, pero que tiene grandes secuelas. Entonces, con la anamnesis y la historia clínica estamos intentando diferenciar quién tiene algo benigno me estoy refiriendo a alguien que se va a aliviar con una medicación y una terapia adecuada, y alguien que necesita más estudios y más atención para que no se nos vaya a pasar como un paciente con una enfermedad a nivel cerebral importante. Muy bien, tenemos nueva llamada desde Altavista. Allí está María Ceballos. Buenas tardes, María, ¿cómo te va?
Hola, Muy María. buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Mira, lo que pasa es que yo soy una persona que estoy operada hace 1 año y 8 meses y yo soy una persona que me tengo que desplazar en compañía de una persona porque soy operada de la cervical hace 1 año y 8 meses. Entonces resulta y sucede que yo siento, por ejemplo, yo voy por la calle, no puedo pasar las calles sola, no puedo cruzar. Por ejemplo, hay ruidos muy duros y inmediatamente yo empiezo como a perder el equilibrio. Me ha sucedido que puedo estar en cualquier sitio y siento como un hormigueo dentro de la cabeza o encalambramientos. Eso es lo que he sentido. Muy bien, muchas Perfecto, gracias. María, gracias por su llamada. Doctor Álvaro. Muchas gracias María por llamar. María también tiene una de las causas frecuentes, aunque ella tiene un antecedente quirúrgico, me pareció escuchar importante a nivel de sus vértebras cervicales, y es uno de los diagnósticos muy probables también a nivel de causas centrales, vasculares, es una insuficiencia vertebrovasilar, es decir, son 2 arterias que van en un continuum y cuya oclusión o cuyo mal funcionamiento o compresión posquirúrgica, por ejemplo, o antes de la cirugía, ya la puede generar algún tipo de disfunción vestibular a nivel cerebeloso, porque son las arterias que realmente van y pasan por el cerebelo, y el cerebelo es el gran sincronizador, es digamos la torre de control que comanda todos los órganos que mencionamos ahora, y es muy seguro que esté previo a su patología cervical y que la tenga exacerbada luego de su intervención. Ahí lo que necesita es terapia, terapia física y rehabilitación vestibular. Mire, ustedes quieren conocer unos sencillos ejercicios que ayudan como a controlar, no sé si a tratar, pero sí a controlar un poquito el vértigo. El doctor Juan Diego Hernández, el audiólogo clínico con el que estamos reforzando este tema, nos va a entregar unos consejos. Claro que vale la pena tener en cuenta que no son solo con esos mecanismos o esos ejercicios con los cuales nos vamos a aliviar. Obviamente hay que asistir a la terapia si es del caso, consultar, que obviamente es necesario, pero tengan en cuenta esto que puede servir. Ejercicios para el vértigo. Cuando estamos en el tratamiento de rehabilitación vestibular, primero lo que empezamos a hacer son movimientos de cabeza, arriba, abajo, completo, a los lados. Podemos hacer sin fijación visual o con fijación visual. ¿Ya? Tratar de hacerlo 1 o 2 veces en el día. Al principio, cuando estás con esa sensación de inestabilidad o con vértigo, lo puedes hacer sentada. Ya después la idea es que lo haga de pie ese paciente para empezar a estimular tu sistema propioceptivo. ¿Qué es el sistema propioceptivo? Es tu sistema de equilibrio, de coordinación, de la fuerza que tenemos como en esas piernitas para poder integrarnos y pararnos normalmente, sin sentir inestabilidad. Bueno, muy bien, ahí estaban entonces algunos de los ejercicios que incluso hacen parte de esta terapia vestibular de la que hemos estado hablando, un complemento maravilloso para ayudar en el tratamiento del vértigo. Y seguimos con las llamadas muy activas. Desde Aranjuez tenemos a doña Blanca Marín. Buenas tardes, Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Sí, la escuchamos. Muchas gracias, sí. Vea, yo le iba a consultar al médico para preguntarle que yo tengo 71 años y voy a caminar y me siento muy mareada y no tengo equilibrio para caminar. Tengo que caminar siempre apoyada en algo. Muy bien, doña Blanca.
71 años. 71 años y tiene pues una inestabilidad según lo que ella nos cuenta. Bueno. 70. 71 años. Perfecto, bueno, sí, doña Blanca, muchas gracias. Está poniendo más años. Definitivamente. 71. Muy bien. 71. Muy bien, doña Blanca, muchas gracias por comunicarse. Mire, lo que tengo para decirles es lo siguiente, y a todos los televidentes. Entre las grandes, digamos, definiciones de lo que es un trastorno del equilibrio, también existe, además del vértigo, además del mareo, también existe lo que se llama la inestabilidad postural. Y es el paciente que no tiene, pues no siente nada en su cabeza, ni sensación vertiginosa, ni sensación de mareo, aturdimiento, tontina, cabeza llena, nada de eso, sino que lo que siente es que se va para los lados, y eso es un sinónimo de una inestabilidad postural. Es un paciente que muchas veces hay que, de entrada, empezar a hacerle una buena rehabilitación física, que es el objetivo principal de una rehabilitación. El objetivo de una rehabilitación es enseñar al paciente a perder el miedo a caerse, a fortalecer su sistema musculoesquelético, y en muchos ancianos es quizás, no es mareo, no es vértigo, sino que es simplemente un desacondicionamiento físico lo que le está produciendo esa inestabilidad, ese miedo a caminar, ese miedo a moverse y a entrar en un círculo vicioso de estar en quietud, y lo que necesita básicamente es eso. Es una terapia y es un acompañamiento siempre por una persona que la pueda ayudar, que le sirva de bastón, de bordón, como dicen, y que evite que un paciente de esta edad se fracture, que esa es la catástrofe principal que queremos evitar en los pacientes ancianos. Que un paciente anciano se fracture una cadera, que sucede fácilmente por un cuadro vertiginoso, un mareo o una inestabilidad, es demasiado incapacitante y muchas veces los lleva a la muerte por postración en una cama, que después de ahí muchos no se vuelven a parar. Esta pregunta, doctor, me hace pensar, entonces hay personas que piensan que porque tienen vértigo no pueden hacer ejercicio, que eso les va a empeorar. ¿Está contraindicado el ejercicio en vértigo? No, el ejercicio en el vértigo no está contraindicado. Se supone que si un paciente está en una etapa aguda de su vértigo, no debe hacer ningún tipo de ejercicio, porque va a exacerbar obviamente todos sus síntomas y tampoco lo va a querer hacer. Pero cuando el paciente entra en una fase, digamos, de un mareo que es tolerable, que ya recibió su medicación aguda, que está con una medicación de mantenimiento, es un paciente en el cual se le dan unas pautas de higiene postural y se le evita que haga ciertos movimientos que le pueden exacerbar su sintomatología durante los siguientes 15 días a un mes, mientras se estabiliza. Sí se le debe proponer evitar movimientos de alto impacto, movimientos que lo pongan en riesgo, pero una actividad física moderada y con compañía, como caminar, como hacer ejercicios en piso, que incluso pues lo hagan a él sentir bien, que no lo, pues, y más si está acostumbrado al ejercicio, es lo más recomendable. Claudia Molina está en Itagüí. Claudia, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenida al programa. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta, Claudia? Muchas gracias. Para hacerle una preguntita. Un día me desperté y sentí el mareo en la cama. La sensación mía era como que yo me iba a ir a un vacío. Me dio 2 veces muy seguido. Después me fui de un doctor que es un bioenergético. No quise pues irme como para urgencias, ¿no? Porque me sentía muy maluca. Bueno, y el doctor lo que me diagnosticó fue como que un vértigo paroxístico. La pregunta mía, doctor, es la siguiente. A mí muchas veces que me da el vértigo, pues últimamente lo tenía muy controlado, pero últimamente siento como mucho dolor en los oídos y que siempre me está doliendo como la cabeza. A mí casi nunca me dolía la cabeza y últimamente siento como muchos dolores de cabeza. A ver si eso sí es normal.
Muchas gracias. Gracias, Claudia. Claudia es una paciente de 47 años, doctor. Muy joven. Sí. Claudia Molina, muchas gracias. Tenés, Claudia, muchos síntomas. Tú me repites los últimos que me relataste. Dolor de cabeza. El dolor de cabeza me llamó mucho la atención. Y molestia en los oídos. Molestia en los oídos. Hay que definir muy bien qué tipo de molestia tenés en los oídos. Definir si es un tinnitus es un pito insoportable en el oído. Definir si es que estás con una sensación de oído ocluido o oído tapado. Definir si es una picazón en el oído. Hay una situación importante y es que un paciente que ha pasado por un vértigo, que si más no entendí, no es la primera vez que le da. Exacto. Ya la da en otras ocasiones. Muy seguramente sea un vértigo posicional. El vértigo posicional tiene una posibilidad grande de recurrencia. Hay pacientes que les da su primer cuadro, se mejoran con la terapia médica y su terapia vestibular y pueden pasar 3 o 4 años en que les vuelva a dar. Pero el primer evento fue tan, digamos, creador de ansiedad, que son pacientes que muchos quedan con un mareo crónico y ya todo lo empiezan a asociar, todo lo que les sucede en el oído, si de pronto tiene una migraña asociada, el tinnitus de por sí también puede ser un síntoma depresivo, se les va volviendo todo una cantidad de sintomatología que hay que en consulta intentar discriminar muy bien cuál de todas es la que más disconfort está produciendo. En ellas son muchos síntomas, pero no hay uno mayor sobre los otros. Es muy bueno concretarla en consulta y presentarla con el médico, intentar saber cuál de todos es el que más le molesta. Puede ser que esté, no digamos somatizando, pero sí caen en un círculo vicioso donde hay un montón de síntomas. Escúcheme un segundito, doctor, vamos a revisar su sonido porque tenemos dificultades. Vamos a hacer una pausita y regresamos al programa, a atender más llamadas y a cerrar la conversación con el doctor. Ya volvemos. Los ejercicios de cuello son muy importantes para evitar las contracturas musculares o los espasmos o los llamados micos en el argot popular. Con estos ejercicios siempre vamos a tener una musculatura más fuerte y vamos a evitar que se nos generen estos espasmos y también trabajaríamos algunos tipos de vértigo. Hoy vamos a enseñarles unos ejercicios muy básicos y empezaremos por los ejercicios isométricos. Los ejercicios isométricos son los que se realizan sin movimiento. Vamos a utilizar simplemente un balón y vamos a estar acostados y vamos a presionar el balón contra el suelo para trabajar los músculos flexores, los músculos extensores y los rotadores. Este ejercicio no genera movimiento, entonces por lo cual debe uno contabilizar en tiempo aproximadamente 10 segundos. Luego de esos 10 segundos descansa aproximadamente otros 10 segundos y repite esto varias veces, haciendo 4 series de más o menos 15 repeticiones de 10 segundos con su descanso. El siguiente ejercicio es el de inclinación, también es un ejercicio isométrico presionando el balón contra el piso. Y en este trabajamos toda otra musculatura del cuello, importante también, y igual lo hacemos contabilizando 10 segundos, descansando 10, 4 series, 12 a 15 repeticiones. Es importante recalcar que estos ejercicios deben ser bien vigilados para que no se genere más lesión. Los ejercicios dinámicos que vamos a hacer, el primero es la flexoextensión de cabeza. La flexoextensión se hace de la forma como vemos en el ejercicio
y ayuda a fortalecer todos, como lo decimos, los flexores y los extensores de cuello, y es un ejercicio que fatiga bastante. El segundo ejercicio que vamos a realizar es el ejercicio de inclinación con movimiento. Estos son los ejercicios isotónicos que tienen movimiento. Igual lo podemos hacer entre 10 y 12 repeticiones. Cada movimiento es una repetición y así contamos de 10 a 12 y lo repetimos 4 veces. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que respira naturaleza. Nuestra nueva Medellín tiene el Jardín Circunvalar, una intervención urbana del actual gobierno para proteger las laderas de la ciudad. Tiene 8 ecoparques, 36.000 nuevos árboles, barrios sostenibles y un gran camino de la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Yo llegaba de allí al terminal de allí, 8 o 10 estaciones cuando yo vine, asfixiado. Yo no podía respirar, yo me vi casi muerto. Yo estoy aquí como en mi casa, me siento alegre. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo reviví. Gracias a Visalia Salud, porque ahora puedo respirar aire puro. Gracias a todos, porque al cuidarse y al cuidarlos, hacen que la salud sea natural. Llegamos al último bloque de nuestro programa hablando hoy de vértigo y tenemos una llamada hace rato en la línea. Desde Bucaramanga se encuentra don Reinaldo Jerez. Buenas tardes, don Reinaldo, bienvenido. Buenas tardes, doctora, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Lo escuchamos. Bueno, sí, mire, a mí me están tratando un problema de vértigo, me dice el doctor que vértigo posicional. El problema que me está presentando en este momento es al levantarme y al acostarme. Cuando me acuesto tengo necesariamente que acostarme de lado porque si me acuesto boca arriba, de una vez tengo esa sensación en la cabeza que se me va el mundo. Y lo mismo me ocurre al levantarme. Al levantarme me tengo que levantar con mucho cuidado porque si me levanto de pronto bruscamente, de todas maneras, en el momento que me levanto siento ese mismo vértigo, ese mareo. Me tengo que quedar 20, 30 segundos quietecito. Pero yo durante el día no tengo ningún tipo de situaciones de mareo ni nada de eso, pero eso no se me quita y con ese cuadro vengo hace ya como por lo menos 5 o 6 meses. Muy bien. ¿No ha hecho terapia vestibular de la que hemos estado hablando aquí en el programa? ¿No se la han ordenado? Sí, yo la hago, sí señora, yo la hago no le digo que todos los días, pero sí con alguna frecuencia. Muy bien. Muy bien, don Reinaldo, mil gracias por llamar desde Bucaramanga. Doctor, ¿qué le podemos recomendar a este paciente? Bueno, don Reinaldo, muchas gracias por llamar. Don Reinaldo nos está describiendo con los datos, pues son datos muy interesantes, que estamos ante un paciente con un vértigo posicional paroxístico. Es el vértigo que nos sucede con un cambio de posición de nuestra cabeza. En este caso lo describe él como el cambio al acostarse de lado, al acostarse boca arriba, muchas veces muchos pacientes al levantarse, en muchas amas de casa es muchas veces al extender algo en el tendedero, extender alguna prenda, algunos es al agacharse. Y el consejo principal, cuando haga un movimiento de esos, intente mover su cabeza y su tronco como si fueran un robot. Le voy a dar un ejemplo, es decir, cuando usted vaya a mirar hacia un lado, gire su cabeza como si estuviera pegada con una varilla junto a su tórax, es decir, así. Girar completamente. Girar completamente así en bloque, al menos por 15 días, cuando se acuerde. Porque si usted mira así, con su cabeza hacia arriba, hacia abajo, es más probable que se rehabilite de una manera más lenta. Segundo, acuérdese que nunca cierre los ojos cuando sienta el mareo, porque al cerrar los ojos,
evita fijar la mirada, y fijar la mirada es lo que le va a proporcionar que usted pueda tener un mayor control sobre lo que llamamos el nistagmus, que es el movimiento normal de los ojos que le da la sensación ilusoria de movimiento. Y por último, le aconsejo que vaya donde un médico especialista para que le haga unas maniobras que llamamos maniobras de Epley, que bien realizadas tienen una probabilidad de éxito de un 90%. O sea, pero hay un 10% de pacientes a los cuales no les sirve, pero ya 90% es demasiado. Hacer maniobras en la casa generalmente no es lo más recomendable para los pacientes porque generalmente se ha comprobado que no las hacen bien. Eso es todo lo que le puedo decir ahora. Pues doctor Álvaro, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa y sobre todo por atender a nuestros televidentes. Al final como 8 o 9 personas los pudimos atender y eso es muy satisfactorio para nosotros. Muchas gracias. Hombre, que no se demore tanta la próxima visita. Muchas gracias por la invitación, Felipe, Juan Isabel. Y por aquí estaremos cuando me necesiten. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes mil gracias por esta participación tan activa y por estas preguntas tan acertadas que yo sé que nos van a ayudar a todos para entender más del vértigo. Mañana volvemos a nuestro horario habitual a las 11 de la mañana y con otro tema buenísimo como el de hoy. Vamos a hablar de los trastornos del sueño que son tan comunes. Que tengan un excelente resto de tarde y mañana nos vemos. Hasta mañana y gracias.